Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias al equipo P11, evidentemente, por esa amistad a la que me une durante tantos años, sobre todo en la persona de Diego y en la persona de Javier, al que le debo también, perdón por la voz, porque yo soy de voces bajas y ayer me utilizaron para voces altas, entonces estoy un poco afectado, ¿no? Le decía a Javier, ¿por qué me has puesto a mí el primero a romper el fuego y tal? Es que el destino lo ha querido así. Entonces, pues lo acepto y ya está, sin más dilación. Creo que tengo 50 minutos, ¿no? Tengo 50 minutos, entonces voy a ir un poco rápido, porque hay bastantes imágenes. Como bien ha dicho Diego, vengo del mundo de la pintura, pero también vengo del mundo del diseño gráfico, ¿no? Dentro del ámbito de mi trabajo como ilustrador existen tres opciones o tres formas de plantear la ilustración partiendo de, primero, el diseño gráfico, la ilustración de un texto ajeno y la ilustración de un texto propio o un texto compartido. Luego diré lo del texto compartido, lo ampliaremos un poco más. La ilustración, propiamente dicha, la utilizo en el diseño gráfico y en este caso vamos a ver solamente imágenes de cartelería, pero también utilizo la imagen que se encuentra como un elemento que ilustra, o sea, la imagen que ilustra, sin ser precisamente ilustración propiamente dicha. Por eso hice esta pequeña presentación de la objetividad del diseño gráfico, pero también la subjetividad, porque sabéis que en el diseño tenemos que anunciar algo, tenemos que vender un producto a un público determinado y ahí consiste precisamente la objetividad el fin del diseño gráfico, ¿no? Pero hay una parte pequeña de subjetividad que es la impronta un poco del autor, es decir, bueno, pues el estilo y la forma de comunicar, ¿no? Luego en la ilustración, cuando el texto es ajeno y ya nos metemos dentro del campo del libro, hay una parte, se intercambian los términos, ¿no? La subjetividad cobra un papel más importante y la objetividad también existe porque el ilustrador no puede obviar el texto, es decir, el texto tiene que estar siempre presente, es el que nos va a guiar, ¿no? Lo que ocurre, por lo menos en mi caso, es que procuro ser siempre, no redundar precisamente con el texto, sino crear como una vía alternativa, paralela al texto. Y luego cuando la ilustración parte de un texto propio o de un texto compartido, pues entonces la subjetividad es total y absoluta. Es decir, podemos hacer giros, volver atrás, empezar de nuevo, si no nos gusta rompemos, y no tenemos que ajustarnos a nada hasta que lo consideramos perfectamente definido. Entonces voy a empezar con la primera imagen. Supongo que mal. Pues nada, me iré aquí. Ahí. Como ha dicho Javier, yo he trabajado como diseñador gráfico en una institución, la Diputación de A Coruña. Lo he hecho mal, ¿no? No estaba haciendo. Gracias. La Diputación de A Coruña durante 27 años hasta que me he jubilado. Evidentemente por supuesto no voy a hablar, como digo, del diseño en su per se, sino que voy a hablar únicamente para poner unos ejemplos como carteles de este paso por mi etapa de diseñador gráfico, ¿no? En este caso, solamente he cogido los premios que organiza la Diputación de A Coruña. Este es un cartel que anuncia un premio de narrativa, el Torrente Ballester.
Si es un premio de narrativa, la narrativa tiene que contar. Y yo lo que he hecho es contar una historia, pero no una historia textual, sino una historia gráfica. Como ve, si tuviera que ponerle un título a este cartel, le llamaría Plenitud y muerte de una manzana, ¿no? Porque la manzana aparece en su estado pletórico y luego veis que hay una coma, hay una pausa en la narración. Seguidamente y muy seguidamente entramos en la otra fase, cuando ya el tiempo pasa y la manzana empieza a estar afectada precisamente por ese tiempo, ¿no? Empieza a aparecer la podredumbre, la muerte, el desecho, como en esa metáfora del papel arrugado que ya se tira a la papelera, y por último, la mosca. La mosca es un elemento que yo he incorporado a mi lenguaje gráfico porque he tenido una experiencia desagradable con las moscas, porque he comprobado cómo intuyen la muerte de los seres vivos, ¿no? Entonces aquello me impresionó muchísimo. Entonces la he incorporado en esta narración precisamente como metáfora de ese episodio. Luego aparecerán más. Cuando tengo que hablar de la muerte, siempre está presente la mosca, porque la mosca está siempre presente en la muerte. Y luego un punto final. Y ahí acaba la historia que cuento. Es decir, es un cartel que es un cartel para un público, se sobreentiende un público culto, porque es un público al que va dirigido, son los que participan, los escritores que participan en un premio de narrativa con una dotación económica alta, grande, a nivel nacional, en toda España. Y el análisis del público al que va dirigido es muy importante, ¿no? En la siguiente imagen, bueno, esto es una búsqueda, este cartel es una búsqueda. He buscado esta fórmula, pero a veces uno encuentra, y este es un encuentro fortuito. Aquí se anuncia unas becas para el perfeccionamiento de estudios artísticos, ¿no? Pues bien, es muy sencillo, es un modelo que posa en una escuela de bellas artes. Pero es que la cabeza no es precisamente el dibujo, sino la cabeza es la incorporación de un elemento cotidiano, como puede ser un secador de pelo que yo tenía encima de la mesa de mi estudio, del trabajo, encima de la mesa de trabajo, el tablero de trabajo, ¿no? Entonces he manipulado ese secador, lo he pintado, lo he transformado en una cabeza femenina, ¿no? Como he dicho, no sé si lo he dicho o lo ha dicho Diego, yo veo muchísimo en las fuentes de la historia del arte, también entre otras cosas, ¿no? Pero también en los recuerdos de mi infancia. Yo he tenido una infancia muy rica en imágenes. Luego, si tenemos tiempo, explicaré un poco esto, ¿no? En este caso está muy presente Marcel Duchamp. Es decir, si os acordáis del urinario de Marcel Duchamp, que entra en el espacio museístico y deja de ser un elemento cotidiano para convertirse en obra de arte. Bueno, pues aquí hay una pretensión más humilde, evidentemente, pero una pretensión parecida, ¿no? El secador acaba siendo un elemento comunicativo, pero dentro de un contexto artístico. También, por otro lado, si son becas de investigación, evidentemente el que opta a ese tipo de becas necesita investigar un poco en el proceso creativo. Y a eso se refiere también todo esto, ¿no? Este es otro encuentro, es un premio de arte, es el certamen de artes plásticas. El certamen de artes plásticas entra pintura y escultura. Y este es otro encuentro. Es decir, esta calavera de vaca es una calavera que tenía yo en mi estudio, pero desde el momento en que le aplico esos colores que aparecen estoy haciendo una referencia a un movimiento pictórico. Es el equipo Crónica, Manolo Valdés. Eso referencia el mundo de la pintura, pero al mismo tiempo la propia estructura, el bulto redondo de la calavera,
del cráneo de esta vaca hace una referencia también implícita a la escultura. Consiguientemente, pintura y escultura están representados en este cartel. O eso es lo que he pretendido. Y este ya es el paroxismo de la casualidad, ¿no? A ver, esto no hay nada, ni pintura ni escultura. Esto es un premio de ilustración, de banda diseñada. A ver, yo tengo un tiempo para hacer este tipo de cosas. Desde el momento en que esto sale publicado en el boletín de la provincia, automáticamente la cartelería tiene que estar ya. Es decir, son 17 premios y yo tenía un mes escaso para ejecutar todo. Y todos los años hacía cosas nuevas, no repetía ningún premio. Entonces me creaba una cierta tensión, pero al mismo tiempo pues era un reto que me entusiasmaba, ¿no? Claro, todo esto había que combinarlo, pues en medio, pues el capricho del presidente que dice, cuidado, dejar esto, que hay que meterse con esta cosa del presidente, porque claro, el presidente tenía o el diputado de turno, que... Entonces, claro, eso era tremendo, ¿no? Porque igual invertías un par de días en aquella historia y te interrumpía un poco el proceso. En este caso, yo estaba ya muy desesperado porque me quedaba un día para entregar el premio, no sabía qué hacer. Entonces me senté en la silla de un compañero que no estaba, que eran los que me ejecutaban el trabajo en el ordenador, la maquetación y todo esto. Y claro, en esa silla yo nunca había estado, nunca me había sentado, con lo cual la perspectiva me ha variado. Y justo por haberme sentado en esa silla, he visto una luz a través de otra mesa. Si os fijáis bien, esa luz es la que está donde está el Batman. Esa luz me fascinó, me gustó muchísimo, porque a mí la luz es algo que me interesa mucho y de hecho estoy trabajando en un proyecto de luz precisamente, ¿no? Entonces dije, pero sí, justamente ahí está el cartel. Entonces lo que hice, bueno, si os fijáis, os fijáis, esto es el zócalo de la pared, el rodapié de la pared con el cotelé ese famoso. Esta es una puerta que daba a otra estancia. No me gustaba la puerta y puse una cartulina roja. Y esta parte de aquí es la mesa que yo tenía delante, a través de la cual se filtraba esta luz. Bueno, pues lo que hice fue llamar al fotógrafo, iluminar un poco aquello, hacer la fotografía y ya está el cartel. Quiero decir con esto que a veces la casualidad funciona muy bien. Es decir, no hay que buscar, pero bueno, hay que también saber encontrar, ¿no? Es decir, no quiero decir con esto que yo tengo una mirada especial, pero la mirada sí es importante, la mirada hay que educarla, aprender a ver para saber mirar, ¿no? Eso es un hecho constatable. Y en este caso ha sucedido así. Pero bueno, muy agradecido a esa mesa y a que mi compañero no viniera ese día, porque gracias a eso me quedé tranquilo y pude hacer el cartel. Bien, perdonad, pero es que mi garganta... La siguiente imagen, a ver cuál es. Bueno. Esto podría ser también un cartel para cualquier otra cosa, pero lo he utilizado y además esto sí que es una imagen buscada, no es encontrada. Esto anuncia banda diseñada también. Es de otro año, anunciando el premio de banda diseñada, de cómic. Entonces, he utilizado la granada. La granada, que en Galicia tiene un nombre muy bonito, que se llama milgranda, porque si cortamos una granada por la mitad, lo que hay en el interior son los 1000 granitos estos que aparecen, pues le llamamos milgranda en gallego, ¿no? Entonces, si cortamos la granada y separamos un poco, nos encontramos con toda esa maquinaria tremenda que es la que mueve todo ese organigrama necesario para que la creación funcione, ¿no? Bueno, la metáfora está muy presente en todo este tipo de mensajes. Pero luego también hay las velas, esas velas que significan un poco pues, la itinerancia que necesita el lenguaje del cómic, ¿no? El lenguaje de la banda diseñada, ese movimiento, esa narratividad, esa temporalidad narrativa,
Entonces, las velas son las que nos desplazan por esos territorios, ¿no? Y con esa maquinaria en funcionamiento, que ya digo, podía ser aplicado a otro tipo de elemento creativo, ¿no? Bien, voy más rápido. Esto es un intercambio de roles. Es decir, es un premio el premio de literatura infantil y juvenil, Reina Lupa. Entonces, lo que he hecho aquí simplemente fue cambiar a la mascota por el personaje, o el personaje por la mascota. El John Silver por su mascota. Entonces, la mascota, que es el loro, acaba siendo John Silver. No está dibujado, es una esculturita que hice de ese barro que se endurece, no sé cómo se llama, no recuerdo cómo se llama, y luego la he pintado y fotografiado y punto, ya está, ¿no? No tiene más. Pero la gracia de intercambiar un poco los personajes. Este, sin embargo, es anunciando la poesía. Claro, el premio de poesía se repite anualmente, como otros muchos premios, el Torrente Ballester y el de Artes Plásticas. Hay otros que son bianuales, pero estos no, con lo cual, pues cada año hacía una cosa distinta. Pues en este caso me he centrado un poco en la poesía más naturalista, el realismo mágico, cierto barroquismo, porque he empleado ese fondo texturizado con un cierto rayonismo que aparece por ahí. Entonces, sí, eso da un conjunto, bueno, pues creo que desde mi punto de vista, o eso es lo que he pretendido, encierra una cierta poética. Y luego una pluma de loro, el loro Tarzán, que es un loro amigo mío que me cedió una pluma que, bueno, sin querer le he arrancado de la cola y me ha servido para se llama Tarzán, y a Tarzán muchas gracias por esa cesión. Tarzán, a todo esto, es más viejo que yo, que ya tengo mi edad también. Sin embargo, en la imagen siguiente veréis que voy a hablar de poesía, pero de otra manera. Esto es un poema visual. Y aquí ya entra pues, una referencia explícita a Joan Brossa, a Joan Pons, a Heraldo de Campos, toda esta gente que hacía poesía visual a través de relación con otros pintores. Por ejemplo, en el caso de Joan Brossa, esa relación que tenía con Tapies, ¿no? Ese intercambio de elementos y de comunicación que había con Tapies, ¿no? Entonces utilizo esa P invertida, que no es un collage, sino lo que he hecho aquí fue dibujar la P, pintarla, recortarla, arrugarla, estirarla y luego utilizarla como modelo. Está pintada directamente sobre el papel. La canica, la O, la bola, es también otro elemento muy utilizado en la poesía visual, ¿no? La canica también está pintada, tampoco es fotografía. Y luego la tipografía que completa la palabra poema en una especie de diagonal que le da un cierto dinamismo, porque la poesía visual tiene una dinámica especial, ¿no? Una dinámica que cuenta también. Y bueno, hasta aquí esta parte es la parte del diseño gráfico, ¿no? Pero ahora entramos en la parte subjetiva, en la parte de la ilustración del libro. Digo subjetiva porque yo normalmente no, como he dicho al principio, sigo un camino paralelo al texto, no procuro no redundar en el texto. Entonces aquí hay un ejemplo que lo explica muy bien. Este es pertenece a un libro, al libro de la traducción al español, al castellano, de Memorias de un niño campesino, que es de un autor muy importante, el primer autor de la literatura en gallego de Galicia, Neira Vilas. Y claro, estuve a punto de no hacerlo, porque cuando el autor se entera de que voy a ilustrar esto, pues me llama y me dice, mira, José, Balbino, que es el personaje central de la obra, que empieza así, soy Balbino, un niño de aldea, un nadie, o sea, un ninguén, como diríamos en Galicia, ¿no?
Entonces él me llama y me describe a Balbino. Mira, Cobas, que Balbino tiene que ser un niño de 9, 10 años, con pantalón de peto, lleva boina, por supuesto zuecos y tal. Yo no dije nada, pero rápidamente llamé al editor y dije, yo no puedo hacer este libro porque mi Balbino es otra cosa, ¿no? Entonces el editor me dice, no, tú haz tu trabajo y luego ya convenceremos a Neira Vilas. Entonces, claro, Balbino es esto. A ver, ¿cómo le explico yo a Xosé Neira Vilas que Balbino es esto? ¿Por qué eso es Balbino? Balbino era un niño pobre, muy pobre, que envidiaba mucho a Manolito, que era el hijo del cacique. Pero Manolito tenía canicas de verdad y Balbino eran las bolitas de los robles. No sé en Cantabria, pero en Galicia los robles dan unas bolitas que son como canicas. Yo he jugado con esas canicas también, porque yo también he vivido una parte del Balbino ¿no? Pero Balbino aspiraba a una bola de cristalina. Y la he puesto en la parte superior precisamente para encumbrar ese concepto. Estaba muy enamorado de la maestra. Él iba a clase una vez o 2 veces como mucho a la semana, a la escuela, y nada más. Y entonces la distancia, ¿no? Y colocó ahí la maestra en esa parte inferior, siendo ella muy superior. Ahí también hay un intercambio de roles, ¿no? Hay un detalle que sí que es muy significativo, porque de esto ya hace unos años que salió este libro, no recuerdo exactamente cuántos, pero yo no estaba muy convencido de que el autor pues aceptara bien esto. Entonces hablé con él, esto lo editó Calandraca, con Xosé Ballesteros y Manuela. Dije, tenemos que ir a ver a Neira Vilas, llevar esto, enseñárselo, porque me da la sensación de que yo no voy a seguir adelante con el proyecto. Nos vamos un día, llegamos allí a su casa, en la fundación, tiene una fundación, una mesa de estas muy amplias, nos sentamos, éramos varios, yo os pongo y hablo de esto. Todavía vivía la mujer de Neira Vilas, Anisia, estaba a su lado, estaba enfrente a mí. Entonces, cuando hablo de esto, hay un silencio que duró unos segundos, pero para mí fue eterno, ¿no? De esos silencios que se cortan con un hacha. Y de repente ella, Anisia, se levanta, da la vuelta, viene hacia mí, me da un beso y me dice, me gusta. Automáticamente, Xosé Neira Vilas, me dice el tío, Cobas, era esto justo lo que yo estaba esperando, hombre. Esto era el empoderamiento femenino, ¿eh? Y bueno, desde entonces amigos para siempre. La otra imagen pertenece también a ese libro, es la cubierta del libro, y en esta historia la muerte está muy presente. Balbino construía sus juguetes con estas cosas, ¿no? Con la cajita, con los botones hacia las ruedas. Hay un concepto muy hiperrealista bueno, aquí en mi trabajo. Y las moscas están ahí porque la muerte está muy presente en esta historia. Bueno, y ya no me extiendo más en él porque si no, no me va a dar tiempo. Y Javier, entramos en otro espacio que es el realismo mágico. Esto corresponde son 3 imágenes de un libro donde está muy vinculado, aunque la historia se desarrolla en la actualidad, hay una referencia explícita a Paolo Uccello, a la obra de San Jorge el Dragón y la Princesa, ¿no? Entonces yo me quedo en Paolo Uccello y paso olímpicamente de la contemporaneidad. Entonces esta es una recreación bueno, están los elementos que recuerdan un poco, están muy presentes en el dragón, por ejemplo, pues vemos ahí las escamas que son las tejas, los estandartes,
esta silla muy daliniana que tiene una importancia. Y luego hay esta arquitectura, a mí me interesa mucho la arquitectura, especialmente del Renacimiento veneciano, ¿no? Donde en algunas de esas arquitecturas la parte como más endeble es precisamente la parte inferior, y luego en la parte superior está la parte más sólida, que desde el punto de vista arquitectónico puede parecer una contradicción, que no lo es, pero yo he exagerado un poco todo eso, y le da una transparencia y una fragilidad tremenda a ese tipo de arquitectura. Veis que el paisaje es el mismo. El paisaje es el mismo en la siguiente ilustración, pero lo que cambia es el escenario, ¿no? Aquí la silla ya se va asumiendo porque acontecen una serie de historias que no voy a entrar. Y luego hay ese mástil, ese fuste, que es un poco como la lanza que utilizaban los caballeros en los torneos. Y esa arquitectura es una arquitectura que simboliza también un episodio trágico que ocurre en la historia. Esto es una novela para adultos, no es infantil ni juvenil, ¿no? Realmente es un cuento dentro de una novela. Lo que pasa es que el autor, Darío Villanueva, perdón, José Manuel Villanueva, el hermano de Darío Villanueva, que fue presidente de la Real Academia, quiso publicarla independientemente de la novela, ¿no? Entonces, por eso, bueno, me pidió a mí que ilustrara esto. Pues la siguiente imagen, pues aparece precisamente esa arquitectura que se incendia porque acontece lo que... Y la princesa, en ese espacio, en esa atmósfera un tanto lúgubre y tenebrista, ¿no? Que por otro lado es muy atlántica también, ¿no? Son mis atmósferas, ¿no? Las atmósferas de aquí de arriba. Estos grises que estos días disfrutábamos aquí en el hotel, aquí al lado, desde la ventana se veía unos grises fascinantes, ¿no? Bueno, esos grises a mí me apasionan. Bien, esto no tiene nada que ver, esto pertenece al libro de... cuando hizo una mención así muy rápida Diego, cuadros de una exposición de Mussorgsky, donde bueno, está muy presente la obra de Hartmann, que es el pintor que homenajea a Mussorgsky precisamente con esa obra musical, ¿no? Cuadros de una exposición. Entonces, este grupo de ocas pasa por el Hermitage, que es donde está la obra de Hartmann, la exposición de Hartmann. A veces se me va la voz, ¿se me escucha bien al final? Sí, gracias. Entonces, pero si fijáis, hay una oca que queda un poco rezagada, no pertenece a ese grupo, y tiene un poquito de azul ahí en el cuello, ¿no? Entonces decide entrar en el museo y se para ante la puerta del museo, esa arquitectura fantástica que le atrae, se interna dentro del museo y empieza ya a flipar con esa arquitectura, con ese barroco ruso de influencia francesa, tan presente dentro de ese museo, del Hermitage. Y si os fijáis, estas bandas, estas nubes, esas transparencias, evoca ya en un principio metafóricamente la música. Esa música, empieza ahí a sonar la música. Entonces, la oca se da cuenta de que hay una música, y hay una pintura, y hay una arquitectura, y continúa el viaje. En ese viaje entra en la exposición, sigue sonando la música. En esa exposición nos vamos, bueno, cada cuadro es una pieza musical, ¿no? Entonces, es una música muy narrativa, tremendamente narrativa. Si fijáis ahí, en este cuadro, que es uno... A ver, Hartmann, se perdió casi toda la obra de Hartmann. Yo lo que hice fue, pues, después de documentarme todo lo que he podido, pues me he inventado un poco y ayudado por la música y por una persona de la Sinfónica de Galicia que me iba explicando, porque yo de música, me gusta la música, pero no controlo los instrumentos y tal. Me iba explicando un poco los mecanismos y los diálogos entre determinados instrumentos dentro de la pieza musical, ¿no?
Entonces, he escogido este cuadro, que es La carreta de heno, que es una pieza musical. Entonces, si os fijáis, la carreta es una música muy sólida, ¿no? Boom, boom, el paso de los bueyes, ¿no? Como va avanzando, boom, boom, boom. Entonces, la carreta sube esa cuesta y en la imagen siguiente veis que ya no está, pero sí aparece, es como si hay una elipsis narrativa muy propia del cómic, de la banda diseñada, ¿no? Es como si desaparece, aquí va texto, desaparece y ya se dirige a su destino, al pueblo, a la estepa rusa. En esa elipse narrativa hay una temporalidad también, ¿no? Hay un tiempo narrativo que me interesa muchísimo. Lo hay también en la música, en la propia música. En la siguiente imagen, este es un paseo. Entre pieza narrativa y pieza narrativa musical hay un paseo, que son piezas muy breves. Pero aquí ya no es música narrativa, sino que es música en sí misma, música per se, ¿no? Música en sí misma, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo represento yo la música? La sensación que percibes a través de la música. Evidentemente, no sé hacerlo de manera figurativa. Si la figuración que hay aquí es el personaje y hay esta pequeña abstracción sobre un instrumento musical que es el que predomina en esta pieza, que es la trompeta, ¿no? Pero además, lo que evoca realmente es Zóbel, Fernando Zóbel, el fundador del Museo de Arte Abstracto de Cuenca. Recurro muchísimo a Zóbel cuando tengo que representar sensaciones que me producen, bueno, sensaciones placenteras o sensaciones todo lo contrario. Zóbel para mí es una fuente de inspiración fundamental. En esta pieza, la música aunque hay una trompeta, la música es delicada, ¿no? Pero en la siguiente, que es otra pausa, otro promenade, otro paseo, esta viene de las catacumbas de París, que es una música muy potente, muy de ultratumba, una música brava, ¿no? Entonces, la oca sale precisamente de esa música y va hacia otra música, que es una música mucho más suave, donde busca precisamente la luz, ¿no? Una música mucho más delicada. Y al final, la oca deja ya el museo, ya ha pasado por el museo y si os fijáis, está completamente azul ya, ¿no? Es decir, esa riqueza que ha tenido, de la que se ha impregnado dentro del museo, la música, la arquitectura, la pintura, y va corriendo a unirse a las otras, a la manada, pero la manada sigue blanca, sigue transparente, vacía, no tiene nada. ¿Por qué? Porque no pasó por el museo. Creo que es una lección importante esta que nos da Mussorgsky, ¿no? Y Hartmann. Bien. Esto ya no tiene nada que ver, pero sí, hablábamos ayer en la cena, precisamente contigo, sobre las texturas, ¿no? Como yo utilizo las texturas matéricas y las texturas pictóricas. Esto es la cubierta de una edición de una antología de teatro de un autor gallego que, bueno, son 6 volúmenes de 800 páginas cada volumen, es toda su obra, ¿no? Entonces, aquí está el personaje, es un personaje teatral, veis, es una máscara, no tiene ojos, el gorro es una metáfora también del teatro, y detrás está precisamente el telón del teatro, ¿no? Y ahí está, perdón, la teatralidad del teatro, y perdón por la redundancia, pero es que es así, el tiempo que transcurre, el subir y bajar el telón, la repetición, la reiteración de la obra tantas y tantas veces, el telón se gasta, se transforma, pero el telón comunica mucho en esta imagen. Veis que estas texturas, estos son matéricas, es decir, he empleado la materia, la propia imprimación de la obra. Yo trabajo con óleo, bueno, son técnicas mixtas, ¿no? Pero fundamentalmente utilizo el óleo y ahí hay una imprimación previa que muy matérica. Y sin embargo, en la siguiente imagen hay otra
esto es Platero y yo, el cuadro, bueno, es un libro, una edición coral. Aquí intervenimos varios ilustradores, pero aquí lo que he intentado es a la luna, esa luna que está descansando sobre Platero, darle una textura. Veis que es como un culito de bebé, ¿no? Es tan delicada, ¿no? Es muy, y es una que contrasta precisamente con la piel, con el pelo del Platero, que es un pelo sedoso, sucio. Parece que acaba de llevar vasijas de aceite que se le ha quedado por ahí impregnado, ¿no? Entonces ese contraste de texturas. Esta es una textura pictórica, aquí no hay materia. Me interesaba la textura pictórica, precisamente para huir de, bueno, para que la relación fuera una relación no tan brusca, ¿no? Aquí, y os lo voy a contar brevemente, el Ayuntamiento de Coruña me ha hecho una exposición antológica de toda mi obra, ¿no? Una sala de exposiciones. Entonces, sabéis que toda obra, había 200 y pico obras, lleva una cartela, y en la cartela figura el nombre, el título, la obra, el autor, bueno, dimensiones, técnica, todas estas cosas, ¿no? Pues aquí la cartela ponía Platero y yo. Entonces me habían pedido si podía hacer alguna visita guiada y guiar la exposición, y yo pues me ofrecí gustoso. Entonces había un grupo en el que expliqué un poco esto que acabo de decir, y una señora se queda un poco atrás y me dice, tengo una curiosidad, ¿quién es Platero y quién es usted? Me gustó mucho aquella historia. Miren, por favor, ¿quién es Platero y quién es usted? Bueno, bien, prosigo. Y ahora empezamos con la parte subjetiva, es decir, donde el autor e ilustrador es la misma persona, o es una persona que es casi como yo en este caso, y pongo la imagen. A ver, esto no es que modificara lo que ha dicho Diego sobre Xavier do Campo, no es que en esta ilustración se modificara el texto, yo interviniera en el texto, no. Esta la pongo un poco porque es la metáfora es una metáfora de ciudad, ¿no? Este corresponde al libro de los viajes imaginarios y es una ciudad que está en medio de un río llena de puentes, ¿no? El puente del amor, el puente de la muerte, el puente del rey, el puente de no sé qué, hay muchísimos puentes. Entonces se me ocurre la idea de la granada, ¿no? Por lo que he dicho antes, porque si abrimos una granada, dentro está la ciudad, es una ciudad fortificada, ¿no? Y dentro está la ciudad. He traído precisamente, bueno, está aquí en la mochila, la he traído, pero en la mochila hay más cosas. He traído la granada. Esta granada tiene 14 años. Es la que me sirvió de modelo para esta. Entonces, yo colecciono, desde ese momento colecciono granadas, y tengo granadas de... Esta es la más vieja, claro. Y se muere muy bien. Hay un periodo como de un año, un poco más brusco, ¿no? No tan bonito, pero una vez que se solidifica y dentro está el misterio, porque suena, adquiere unos tonos preciosos, ¿no? Y bueno, también así me ha servido de modelo. Pero no la traigo precisamente por eso, sino la traigo un poco por el cariño y la amistad que me unía a mí con Xavier do Campo. Cuando se murió Xavier do Campo, se le hizo un homenaje en un teatro muy céntrico de Coruña. A mí me habían invitado y yo llevé una granada y en lugar de dirigirme al público, me dirigía a Xavier, me dirigía a la granada, ¿no? Y hoy, pues, estaría seguro que de estar vivo, estaría aquí conmigo, evidentemente. Y lo está, de alguna manera, metafóricamente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que los textos de Xavier do Campo nunca terminaba un texto sin terminar yo antes las ilustraciones, ¿no? Entonces, en ese proceso, él derivaba.
el texto se modificaba. Entonces, siempre lo dialogábamos. Es decir, nunca he trabajado con un autor de esta forma, ¿no? Es decir, sus textos eran mis textos y mis imágenes eran sus imágenes, ¿no? Este es el último libro que él ya no, por desgracia, no llegó a haberlo terminado, El pintor ciego. Aquí hay muchísimas referencias a la pintura, concretamente aquí está Vermeer, ¿no? Y está la metáfora, perdón, la metáfora del pintor ciego, esta venda que le tapa los ojos, ¿no? Pero esto es muy Vermeer, ¿no? Hay otra imagen del libro que esta sí él la conoció, él llegó a conocer esta imagen. Este es el rey, que es el cuadro de David, del Napoleón de David, ¿no? Es un rey, un cabronazo, ¿no? Es no sé, un tipo Putin o un hijo de Putin, ¿no? Bueno, desde luego de la familia, ¿no? Pero si os fijáis, con esa mirada terrible, pero en esta parte de aquí aparece una isla. Él hace una referencia al principio del texto a una isla, pero a mí se me ocurre que esa isla podía ser la isla de Böcklin, la isla de los muertos de Böcklin, el pintor suizo que hizo tantas y tantas versiones sobre ese mismo cuadro, ¿no? En esa isla yo se lo propongo a Xavier y dice, pues sí, pero entonces le damos la vuelta aquí al texto y empezamos a incluir en el texto la isla de Böcklin como una referencia más. Luego él ya se lo hospitalizaron y tal, y en el hospital estaba con esa idea, ¿no? Me decía, Cobas, no, mira, esto es que vamos a cambiar y vamos a tirar por aquí. Bueno, al final yo me quedé con esas conversaciones, pero el texto ya no se modificó porque no dio tiempo, ¿no? A él no le dio tiempo a modificar el texto. Pero me quedé con esas conversaciones, con todo eso, lo que hemos hablado previamente, y yo sí que lo he metido en el libro. En este libro tiene esas conversaciones que a veces pueden ser un poco descontextualizadas de lo que dice el texto, pero desde el punto de vista, pues bueno, del cariño y todo eso, pues me veía en la necesidad de hacerlo. Yo tardé un año en retomar este trabajo, ¿no? Bueno, y esto ya estoy terminando, Javier, ya estoy terminando, Esto es un texto e ilustración mía, pero el texto, como yo no soy escritor, pero soy más o menos espabilado, he eludido el texto. Es un álbum solo de imágenes, ¿no? Es una reflexión sobre la luz, sobre el tiempo y la luz, ¿no? Ya tiene editor, ya llevo como 6, 7 años con él. Esta misma editorial, que ahora al llegar a casa me iba a meter nuevamente con él, me dice, Cobas, mejor porque no hacemos esta otra cosa, pero es que me voy. Bueno, pero a ver si metes esto antes. En fin, que eso se va aplazando, y de verdad me da un poco de... Bueno, total, que esto, los previos a esto son como 6 o 7 imágenes más, ¿no? Esto es tinta y pluma. Pero cuando llego aquí, veo que falta algo que es muy importante en mi trabajo, ¿no? Que es el aire, la atmósfera. Entonces dije, no, pues esta técnica no me sirve. Entonces tiré con todo y empecé de nuevo. Y empecé por esta otra imagen. Es decir, es lo mismo, pero ya aquí ya veis, ahí ya hay aire. Uy, ¿qué he hecho? ¿Está bien? Qué susto. Es que me confundí de chisme. Aquí ya hay aire, hay atmósfera, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues en ello estoy. Y quiero terminar con esta última imagen, porque es también un pequeño homenaje
esta fue la primera exposición que se le ha hecho un ilustrador vivo en esta sala magnífica de exposiciones. Y ya digo, son casi 200 obras, o 200 y pico obras. Y es la primera exposición de ilustración, ¿no? Entonces, en esta cabecera de la sala se colocaron precisamente los cuadros, los originales de cuadros de una exposición. Y en la otra cabecera, pues, el otro libro, el libro de los viajes imaginarios. Entonces, se me ocurre que, como era una sala de exposiciones donde nunca se ha hecho una exposición de ilustración, quería homenajear de alguna manera a la espacialidad. Es decir, la ilustración es sobre todo temporalidad. En esto hay una temporalidad narrativa que lo explica muy bien Michel Petit, ¿no? El hecho de pasar página, ¿no? Eso nos da, es un tiempo, ¿no? Es el tiempo narrativo que existe en el álbum ilustrado y que existe bueno, en el cómic y existe en el cine. Entonces, he cogido una de las imágenes que justo no aparece aquí, pero unas imágenes de este libro, que está aquí, y la he convertido en espacio pictórico. Entonces, he pintado ese mural en la pared, sabiendo que una vez terminada la exposición, eso se iba a destruir, evidentemente, ¿no? Bueno, pero no me importaba, ¿no? Entonces, vemos que como esa arquitectura está precisamente en uno de las páginas, las ocas, el vuelo de las ocas, la música, y el espacio se circunscribe a esta pared. En la otra pared hay lo mismo, pero con una granada gigante, donde está todo así. Y esa combinación, ese homenaje de tiempo y espacio, acaba aquí mi intervención. Así que muchas gracias.